Romanos 7, 1 al 4. Romanos 7, 1 al 4, y presten atención, porque esto es bien importante. Dice Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues yo les hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre viva bajo la ley. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada la mujer adúltera. Pero si su marido muriera, ¿qué pasa? Es libre de la ley. ¿Ok? Ok. Ahora escuchen bien. Presten atención. Presten atención. El hombre. La mujer. Si la mujer está casada con su marido de acuerdo a la ley del matrimonio, de acuerdo a la ley del matrimonio, que viene siendo también la ley de Moisés, si la mujer se divorcia de su marido, estando ella casada y el hombre también estando casada con ella, la mujer está en ¿qué? Adulterio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el hombre como marido muere? ¿Qué pasa si el hombre como marido muere? La mujer queda, no solamente queda libre del marido, la mujer queda libre de la ley. La mujer queda libre de la ley. Y es a causa de que su marido murió. Ahora sigan escuchando, no te me distraigas, sigan escuchando porque no he terminado, ¿ok? Ahora, el apóstol Pablo dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 también, que Jesús era judío. Jesús era judío y estaba bajo la ley. ¿Cuál ley? Ahí. Jesús fue judío y estuvo sometido bajo la ley. Y vino para los judíos bajo la ley. Él estaba bajo la ley y también hizo que el pueblo judío se sometiera a la ley. ¿Qué Pablo dice? ¿Cómo ve Pablo la ley? Como el ministerio de muerte y de condenación. ¿Ok? Así Pablo ve el ministerio de Moisés. Ok. Como Jesús era judío bajo la ley, entonces Pablo nos dice en Romanos 7, 1 al 4, que si el hombre, el marido, muere, entonces la mujer queda libre. Y la mujer queda libre para entonces casarse. ¿Con quién? Con la ley de Cristo. Con la ley de Cristo. ¿Ve? La ley de Cristo no es la misma ley de Moisés. No es la misma ley. La ley de Cristo tiene que ver con la cruz, con la salvación y con la justificación. Y si el marido muere, aquí el marido representa a un Jesús judío. Escuchen, aquí el marido representa a un Jesús judío bajo la ley. ¿Ves? A un Jesús judío bajo la ley. Ahora, ¿qué pasa? Que de la forma y de la misma manera que un hombre muere,
y su esposa queda libre. Pues entonces Pablo está comparando la mujer bajo la ley, que cuando su marido muere, la mujer queda libre para casarse y no está en adulterio. Entonces Pablo compara la mujer, ¿verdad? La compara con la iglesia. La iglesia. Ahora presten atención. Que si Jesús, estando bajo la ley, muere, la iglesia ya también muere y se divorcia de la ley. Si la mujer casada con su marido, el marido muere, ya la mujer queda libre de la ley. Queda libre ya de la ley. Entonces Pablo compara a la mujer como una metáfora, metafóricamente, hacia la iglesia. Ya la iglesia quedó libre y desligada y divorciada de la ley. Bien importante entender esto. Cuando Pablo usa la analogía de la mujer que si en vida del marido, la mujer se llega a divorciar estando bajo la ley y en vida del marido, la mujer estaría en adulterio. Pero ¿cuál es la forma cómo la mujer se libra de no estar en adulterio? Pues la mujer se libra de no estar en adulterio cuando una vez el marido muere. ¿Estás entendiendo? Una vez cuando el marido muere. Una vez el marido llega a morir, la mujer queda libre de adulterio. ¿Qué pasa ahora si nosotros, la iglesia, el marido murió? Estamos libres en la ley. ¿Cuál es el propósito en el cual Pablo revela este misterio? ¿Cuál es el propósito? Pablo habla esta enseñanza. Que Pablo tiene un gran interés de que la iglesia solamente tenga un solo marido y no tenga dos maridos. Porque si la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene dos maridos, está bajo la ley y quiere pretender estar también bajo la gracia, pues entonces la iglesia estaría en un adulterio espiritual, porque anda en dos maridos. Es decir, está bajo la ley y está bajo la gracia, las dos cosas. Y Pablo quiere evitar y prevenir que la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté en adulterio espiritual y no tenga dos maridos, tenga más que un solo marido, esté casada con un solo marido. Pablo entonces nos enseña lo siguiente. Ahora, escuchen y presten atención, ¿ok? Escuchen, presten atención. Presten atención. En el versículo 4, Pablo continúa diciendo: así también nosotros, la iglesia, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que tú seas del otro, del que resucitó. Y más adelante dice, para que ustedes lleven fruto para Dios. ¿Me entendiste? Dice Pablo, así mismo como la iglesia, ¿verdad? Así mismo como Cristo ya murió, nosotros hemos muerto ¿a qué? ¿Hemos muerto a qué? A la ley de Moisés, que Pablo le llama el ministerio de condenación y el ministerio de muerte. Hemos muerto a la ley. Ahora estamos bajo la ley
de Cristo, en la cual Pablo lo habla aquí en Romanos 7, 6 y en Romanos 8, 1 y 2. Aquí Pablo lo habla, Romanos 7, 6 y Romanos 8, 1 y 2. ¿Ok? Ahora no he terminado. Hay más que hablar. No he terminado. Ahora presten atención. Pablo dice lo siguiente. Ustedes han muerto para. Está usando una preposición. Para. ¿Para qué hemos muerto? ¿Para qué nosotros hemos muerto? Para que ustedes sean del que resucitó entre los muertos. Entre los muertos. ¿Ok? Para que ustedes sean del que resucitó entre los muertos. ¿Ok? Ahora escuchen bien. Aquí Pablo, de cierta manera, está hablando firme. Su mensaje está firme. Para que ustedes sean, no, escuchen bien, para que ustedes sean del que resucitó de los muertos. ¿Qué tiene que ver? Con un Cristo crucificado y tiene que ver con un Cristo resucitado. El provecho y el beneficio de nosotros estar bajo un Cristo resucitado entre los muertos, el beneficio es que nosotros pasamos de muerte a vida. Y al Cristo morir, Él venció el poder del pecado. Y ustedes saben que la ley de Moisés, la ley es lo que le da fuerza y poder ¿a qué? Al pecado. Es la ley lo que le da fuerza y poder al pecado. Como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 56. 1 Corintios 15, 56. Vamos a buscar 1 Corintios 15, 56. Dice: pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, y la ley le da al pecado su poder. Y la ley le da al pecado su poder. La ley es lo que le da fuerza y poder al mismo pecado. Ahora Pablo nos dice que ahora nosotros no somos, escuchen, ya nosotros no somos de este Jesús de Nazaret, el Cordero. ¿Ok? Escuchen bien. ¿Tú ves esto? ¿Tú ves este Jesús de Nazaret que vino para los judíos y vino para perdonar pecado, pero hasta que Cristo no muera y sea transformado, todos los que estaban en este periodo de tiempo estaban bajo la condenación? Tú no me estás entendiendo. Escucha bien lo que te voy a decir. Presta atención lo que yo te voy a decir. La iglesia está sujetada de este Jesús. De Jesús de Nazaret el Cordero. Del Jesús nazareno bajo la ley. El Jesús judío bajo la ley. ¿Ve? Y este Jesús de Nazaret el Cordero bajo la ley, que vino para los judíos bajo la ley, que dio promesa de sanar a los enfermos, dio promesa a la mujer adúltera, que si la mujer adúltera cree en Jesús, una vez Cristo sea glorificado y muere y resucita, la mujer adúltera va entonces a ser ¿qué? Liberada, va a ser libre. Por lo tanto, Jesús con la mujer adúltera le adelantó la promesa, le dio la promesa por adelantado antes que Jesús muriera, porque así es Jesús.
Y lo mismo hizo con la mujer samaritana. Mujer, créeme, y créeme que ya es la hora que los verdaderos adoradores me van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Y qué hizo Jesús con la mujer samaritana? Hizo lo mismo. Le dio la promesa de que antes de que Jesús muriera y fuera glorificado, si la mujer samaritana también cree, será salva. Será salva también y será perdonada. Le adelantó la promesa. Ahora quiero decirte una cosa, que la gran mayoría de la iglesia están sujetas a este Jesús de Nazaret, el Cordero, que vino bajo la ley y vino a decirle al pueblo que todo aquel que crea en él no será condenado. No será condenado. Por lo tanto, la promesa que Jesús hizo aquí es: cuando yo muera, ustedes van a ser libres de la condenación y van a tener una resurrección espiritual. Van a pasar de muerte a vida. De muerte a vida, porque yo voy a quebrantar y a quitar el poder del pecado. Voy a quitar el poder del pecado. Aquí vemos a un Jesús que todavía estaba bajo la ley y no había muerto. Entonces la iglesia está agajada de este Jesús. Y Pablo dice que a la vez que Cristo murió y resucitó, ahora Pablo dice: ya tú no estás aquí en este Jesús, porque este Jesús solamente vino como una sombra. Practicó el bautismo de agua. Le dio la promesa al pueblo que si cree va a ser librado de la condenación y el pecado va a ser quitado, como dice el profeta Daniel 9:24. Yo vendré y quitaré los pecados del pueblo. Todo lo que Jesús habló y hizo es un adelanto y una palabra de fortaleza al pueblo para cuando Jesús muera. La iglesia todavía sigue agajado del bautismo de agua, sigue agajado del ayuno, sigue agajado de este Jesús. Cuando aquí Jesús estaba todavía bajo la ley y estaba solamente dando promesa, ahora Pablo dice que tú no perteneces a este Jesús. Ahora presten atención. Escuchen bien. Dice Pablo en Corintios 5, 16 y 17. Vamos para Corintios un momentito. Escuchen bien, vamos para Corintios un momentito. Dice Pablo en 2 de Corintios 5, 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos en la carne, ahora nosotros, la iglesia, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron ya. Ahora presten atención a lo que yo voy a leer. ¿Ok? De manera que nosotros de aquí en adelante, una vez Cristo muera y resucite y nosotros seamos transformados y seamos ya personas transformadas y nosotros seamos ya personas que el pecado ha sido quitado, la condenación ha sido quitada, morimos con Cristo, morimos a la ley. Pablo nos está enseñando aquí que ya tú no conoces a Cristo según la carne. ¿Qué viene siendo conocer a Cristo según la carne? Escucha bien. ¿Qué viene siendo conocer a Cristo según la carne? Conocer a Cristo según la carne viene siendo todo lo que tenga que ver con el judío bajo la ley, todo lo que tenga que ver con el pecado, todo lo que tenga que ver con las obras de la ley, todo lo que tenga que ver con la condenación, Eso es conocer a Cristo según la carne. Cuando Pablo habla aquí de carne, está hablando de la línea de todo el judío, de la línea de toda la ley, de la línea de todo lo que es pecado, de las obras de la ley, de la condenación. Está hablando de todo lo que es referencia al bautismo de agua.
Pablo dice, de ahora en adelante, cuando Cristo murió y resucitó, que ya somos salvos, somos justificados, fuimos librados del poder del pecado. Pablo dice, ya nosotros no conocemos a un Jesús bajo la ley, a un Jesús de Nazaret. No, la iglesia sigue casado con el Jesús de Nazaret. Y Pablo dice, Cristo resucitó, ahora estamos libres de la ley para que tú seas el Cristo que resucitó entre los muertos. Ya nosotros, ya no estamos aquí en el ministerio de Jesús en la tierra, cuando Jesús estaba todavía bajo la ley. Ya no estamos ahí, porque vemos aquí a un Jesús que no había muerto. Vemos aquí a un Jesús sanando, poniendo en evidencia a la gente para que la gente creyera en Él para cuando venga este tiempo. Todo lo que hizo Jesús aquí era sanar los enfermos, limpiar los leprosos, bautizarlos en agua y prepararlos para cuando venga la muerte y la resurrección. Aquí vemos a un Jesús resucitado entre los muertos. Cuando Cristo murió, tú moriste a la ley, y si Cristo murió, Él quitó el poder del pecado sobre nosotros. Pero tristemente vemos una iglesia todavía creyendo y siguiendo a un Jesús de Nazaret bajo la ley. Eso es una tristeza. Es una tristeza ver a la iglesia que todavía está con otro marido. Cuando Pablo dice que ahora ustedes son de el que resucitó, para que ustedes sean del que resucitó. Y den fruto. Y den fruto. El interés de Pablo es que la iglesia no tenga, ni ande, ni esté en dos maridos, en adulterio espiritual. El interés de Pablo es sacar a la iglesia para que esté en un solo marido y dé fruto para Dios. Y que el poder del pecado, ellos lo entiendan, que ya Cristo ha quitado el poder del pecado. Pero vemos aquí, en este periodo de tiempo, a un Jesús que todavía estaba bajo la ley. Y la promesa no había todavía sido llevada hasta que vino. No he terminado. No he terminado. Pasemos al otro video, porque yo no he terminado. ¿Ok?